En la boda de mi hermana, mi cuñado levantó su copa, sonrió con esa sonrisa que todos admiraban y dijo: brindo por mi cuñado, ojalá algún día logres algo que no sea pedir favores. Todos rieron menos yo y menos aún mi hija de 6 años, que me miró con los ojos llenos de lágrimas sin entender por qué su papá no merecía un brindis de verdad. Hoy te cuento una historia real que me pasó a mí, una historia de abuso emocional disfrazado de bromas, de apariencias que se construyen con mentiras y de una verdad que cuando sale a la luz, no necesita gritos para destruir al que creía intocable. Todo empezó cuando me casé y entré a la familia de mi esposa. Desde el primer día, su hermano Roberto se mostró como el hombre perfecto, educado, exitoso, generoso. Frente a los demás, hasta me daba palmadas en la espalda y decía que era un buen partido para su hermana. Pero a solas o en reuniones con testigos cómplices cambiaba. Sus bromas eran cirugías emocionales hechas con bisturí de palabras. Se burlaba de mi salario, decía que mi trabajo era de los que no tienen título, y si yo lograba algo, lo reducía a suerte o ayuda ajena. No te creas que eso cualquiera lo hace, era su frase favorita después de mis logros. Al principio dudé de mí mismo. Pensaba que era demasiado sensible, que tal vez exageraba. Pero con el tiempo entendí que no era casualidad. Roberto elegía el momento, el tono y la audiencia para humillarme sin dejar rastro. En una Navidad, mientras todos abrían regalos, me entregó una caja vacía y dijo: es broma, pero igual que tu cuenta bancaria, ¿no? Todos rieron incómodos, mi esposa bajó la mirada, y yo aprendí a sonreír también, aunque por dentro se me partiera el alma. Evité hablar en reuniones, dejé de opinar, incluso cambié de lugar en la mesa para no estar frente a él. No quería darle más munición. Recuerdo una vez que mi hija, con apenas 7 años, dibujó un retrato de mí para el Día del Padre y lo colgó en la nevera de la casa de mis suegros. Al llegar a la cena, Roberto lo vio, lo despegó lentamente y dijo: qué lindo, aunque se parece más a un jefe que a un empleado, ¿no? Mi hija no entendió del todo, pero al llegar a casa me abrazó y me preguntó: papá, ¿tú no eres importante? Esa noche lloré en la ducha, no por lo que dijo, sino por lo que le hizo sentir a mi propia hija sobre mí. Con el tiempo empecé a notar cómo su influencia se extendía. Mis suegros, aunque bien intencionados, empezaron a repetir sus frases: Roberto dice que en tu trabajo no hay futuro, o según Roberto, deberías buscar algo más estable. Hasta mi esposa, en momentos de estrés, dejaba escapar comentarios como: no seas tan sensible, es solo la forma de Roberto. Era como si su veneno se hubiera convertido en el aire que todos respirábamos, y nadie notaba que nos estaba asfixiando. Yo, en silencio, seguía construyendo mi vida. Trabajaba de lunes a domingo, a veces en 2 empleos, para darle a mi hija lo que yo no tuve. La llevaba al parque, le leía cuentos, la acompañaba en sus tareas. Intentaba compensar con amor lo que no podía controlar en el mundo exterior. Pero el daño más profundo no era el que me hacía a mí, sino el que veía en los ojos de mi hija cada vez que Roberto hablaba. Ella empezó a dudar de mí, a cuestionar si su papá era menos que los otros papás. Una vez me dijo: papá, ¿por qué tío Roberto tiene carro nuevo y tú no? ¿Hiciste algo mal? No supe qué responder. Solo la abracé y le dije: no, mi vida, no hice nada mal. A veces el valor no se ve en lo que tienes, sino en lo que eres. Mientras tanto, Roberto construía su leyenda: el empresario exitoso, el hijo pródigo, el consejero de la familia. Nadie cuestionaba sus palabras, nadie notaba el veneno en sus cumplidos. Yo veía las grietas, las deudas que escondía, los socios que desaparecían, los negocios que cambiaban de nombre como camisas sucias. Una vez, en una fiesta de cumpleaños, lo vi pedirle dinero prestado a un tío mientras fingía que acababa de hacer una gran inversión. El tío le dio el dinero con orgullo, diciendo: siempre supe que llegarías lejos. Yo callé. No por miedo, sino porque aprendí que con gente como él, cualquier defensa se convierte en prueba de tu rencor. Hubo un momento en que mi salud empezó a resentirse. El estrés constante, la ansiedad antes de cada reunión, el insomnio. Fui al médico y me diagnosticaron hipertensión. Mi esposa finalmente entendió que no era solo sensibilidad. Me abrazó y lloró diciendo: lo siento, no vi lo que estaba pasando. Pero aunque ella quiso intervenir, Roberto siempre tenía una excusa: es que bromeo con todos, es que es muy serio, es que no entiende el humor. Y así su poder se mantenía intacto. Con los años, mi esposa empezó a notar el cambio en mí.
Ya no contaba chistes en familia, no proponía ideas, ni siquiera defendía mis opiniones sobre películas o política. Ella me preguntaba si algo andaba mal, y yo respondía, nada, es que no quiero arruinar el ambiente. En casa intentaba compensar con más cariño, más presencia, más abrazos para mi hija, como si pudiera protegerla del mundo que yo no sabía cómo enfrentar. Pero el daño ya estaba hecho, no en mí, sino en la forma en que empezaba a verme a mí mismo. Hubo un momento en que pensé en alejarme para siempre. Consideré mudarme a otra ciudad, cambiar de número, cortar lazos. Pero tenía a mi hija, y ella merecía conocer a su familia, aunque parte de ella fuera tóxica. Así que decidí otra estrategia, mantenerme firme en silencio. Trabajar, criar a mi hija con amor, ser un buen esposo y nunca, jamás, bajar la cabeza en su presencia, aunque no dijera una palabra. Esa fue mi resistencia. Pero el verdadero giro no vino de mí, ni de una confrontación. Vino de alguien que Roberto menospreciaba, su propio hijo menor, 16 años, callado como yo, pero con acceso a la tecnología que yo no tuve a su edad. El chico, al notar que su padre pedía dinero a la familia mientras vivía en una casa llena de lujos falsos, empezó a investigar. Encontró correos, contratos falsos, incluso chats donde Roberto admitía que su empresa era una fachada para atraer inversionistas. Pero no hizo nada, hasta aquel día. El día que todo cambió fue en una comida familiar grande con tíos, primos lejanos, amigos de la familia y hasta algunos vecinos de mis suegros. Era el cumpleaños número 70 de mi suegro, y todos estaban emocionados. Roberto, como siempre, tomó el centro del escenario. Habló de un nuevo proyecto inmobiliario en la costa, de socios internacionales en Dubái, de ganancias millonarias que pronto cambiarían la vida de la familia entera. Y luego, sin perder el ritmo, lanzó su puñal habitual: algunos nacimos para crear, otros para obedecer, y otros solo para aplaudir desde atrás. Me miró directo como tantas veces, esperando mi silencio. Pero esta vez su propio hijo, el menor, que hasta entonces se había mantenido en un rincón con su teléfono, se levantó y dijo con voz tranquila pero firme: papá, ¿por qué les mientes, si el terreno ni siquiera es tuyo? Lo vi en los registros públicos esta mañana. El silencio fue inmediato. Roberto lo miró con sorpresa, luego con ira, y le dijo: cierra la boca, no sabes de lo que hablas. Pero el muchacho no se calló. Sacó su teléfono, conectó un cable al proyector que habían instalado para ver fotos del cumpleañero, y mostró pantallazos de documentos oficiales. El terreno estaba embargado, la empresa no tenía licencia, y los socios eran nombres falsos. Entonces un primo joven, el hijo de su hermana menor, que había estado investigando por curiosidad, porque su padre le había pedido invertir en ese proyecto, le preguntó con voz clara: ¿y los permisos del municipio, los tienes? Porque vi que ese terreno tiene una orden de embargo desde hace 8 meses. El silencio fue inmediato. Roberto parpadeó como si no hubiera escuchado bien, y respondió con una risa forzada: eso es un malentendido, están en trámite. Entonces un abogado jubilado, amigo de mi suegro desde la universidad, que había estado callado hasta entonces, dijo con calma: yo conozco ese caso. Esa empresa, Ocean View Holdings, fue demandada por estafa hace 3 meses. Prometieron departamentos que nunca construyeron. Y el dueño, el nombre coincide con el tuyo, Roberto. La mesa entera se quedó helada. Roberto empezó a sudar, a contradecirse, a alzar la voz. Dijo que eran rumores, que lo envidiaban, que yo le había saboteado. Pero ya nadie lo creía. Su propia hija adolescente, que hasta entonces lo miraba como un héroe, lo miró con los ojos llenos de decepción y le dijo en voz baja, pero clara: papá, ¿por qué mientes? El banco llamó a casa la semana pasada, dijeron que la hipoteca está en mora desde enero. En ese instante su máscara se resquebrajó del todo. Uno de sus antiguos socios, que casualmente era primo segundo de mi esposa y había venido sin que Roberto lo supiera, se levantó y dijo: yo invertí $50.000 en ese proyecto. Llevó meses evadiéndome. Hoy traje los contratos y los mensajes donde admites que no hay terreno, que era todo una fachada. Sacó un fajo de papeles y los puso sobre la mesa. Mi suegro, pálido, tomó uno y empezó a leer. Su esposa, mi suegra, rompió en llanto. Roberto intentó irse, pero su madre lo detuvo y le pidió explicaciones. No hubo defensa posible. Los documentos falsos, las deudas ocultas, las promesas rotas, las mentiras sobre su patrimonio, todo salió a la luz, no por mí, sino por la red de mentiras que él mismo tejió con hilo podrido.
La gente empezó a levantarse, a murmurar, a alejarse. Algunos devolvieron regalos que él les había dado, otros pidieron que les devolviera dinero prestado. Su imperio de humo se deshizo en minutos. Yo me quedé sentado en silencio observando. No sentí triunfo ni venganza. Sentí paz. Por primera vez en 15 años, no era yo el pequeño, el débil, el que cargaba la culpa por existir. La verdad hizo su trabajo sin que yo dijera una sola palabra. Roberto se fue esa noche con la cabeza gacha, y nunca más volvió a una reunión familiar. Su nombre se volvió un susurro incómodo, su autoridad se esfumó, y su imagen de hombre exitoso se deshizo como papel mojado. Los días siguientes fueron caóticos. Llamadas, mensajes, parientes que querían confirmar si era verdad. Mi suegro, devastado, me pidió perdón por no haberme creído antes. Confié en su apariencia, me dijo, y no en tu silencio, que siempre fue dignidad. Mi cuñada, la hermana de Roberto, me abrazó y me dijo, lo siento, nunca entendí lo que hacía, pero ahora veo el daño que causó. Incluso con sus propios hijos, con su esposa, siempre fue una farsa. Con el tiempo, la familia empezó a sanar. Las reuniones volvieron a ser cálidas, sin tensión, sin miradas incómodas. Mi hija, ya con 10 años, un día me dijo, papá, ahora cuando hablas, todos te escuchan, porque antes no lo hacían. Le respondí, porque a veces la gente confunde el ruido con la verdad. Pero la verdad, aunque calle, siempre termina hablando. Pero el impacto más profundo vino meses después. Su esposa, tras años de soportar su farsa, lo dejó. Se llevó a los hijos, vendió lo que pudieron, y empezó una vida sencilla pero honesta. Un día me escribió un mensaje, gracias por no responder con su misma moneda. Tu silencio fue el espejo que él no quiso mirar. Sus hijos, especialmente el menor, empezaron a acercarse a mí. El chico me dijo, mi papá creía que el respeto se exige con miedo. Tú me enseñaste que se gana con coherencia. Hoy, años después, sigo sin odiarlo. No porque lo perdone, sino porque entiendo que su crueldad nacía de su propia inseguridad. Supimos después que su padre lo humillaba igual, que creció creyendo que el valor se mide por el dinero, y que si no eres alguien, no mereces respeto. Pero aunque entienda sus heridas, jamás justificaré que las usara para lastimar a otros. Porque el dolor no da derecho a convertirse en verdugo. Hoy soy profesor en una escuela técnica. Trabajo con jóvenes que, como yo, vienen de hogares humildes y cargan la duda de si merecen estar donde están. Les digo, no necesitas demostrar tu valor a gritos. Basta con ser constante, honesto y humano. El mundo termina viendo lo que eres, aunque tarde años en notarlo. Hoy cuento esta historia porque sé que millones viven este mismo infierno, el abuso que se disfraza de humor, la humillación que se justifica con es así, no se puede cambiar, el silencio que se confunde con debilidad. Y quiero preguntarte algo que te va a hacer reflexionar, ¿cuántas veces has callado para mantener la paz, mientras tu dignidad se desangraba en silencio? ¿Y cuántas veces admiraste a alguien que solo brillaba porque apagaba la luz de los demás? Porque yo aprendí que la verdadera fuerza no es responder con el mismo veneno, sino seguir de pie hasta que el tiempo, la verdad o la conciencia de los otros exponen lo que siempre estuvo podrido. Y ahora dime tú, ¿te has quedado callado demasiado tiempo? Si esta historia te resonó en lo más profundo, si te hizo recordar una broma que en realidad fue un golpe, o un silencio que cargaste como culpa, suscríbete a este canal, porque aquí no contamos ficción, contamos las verdades que otros temen decir en voz alta. Y tal vez, tu historia también merece ser escuchada.